sucedió en 1905 y fue desde Corea en un barco hasta Salina Cruz en Oaxaca. De aquí los trajeron por ferrocarril a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Progreso. Y luego de Progreso a Mérida en tren. Ese trayecto desde Corea hasta Yucatán duró mes y medio. ¿Por qué vinieron? La principal razón por la que vinieron, porque en el año de 1905 ya había comenzado la invasión japonesa a Corea y porque aquí en Yucatán estaba terminando la guerra de castas y los hacendados necesitaban mano de obra barata. Mi nombre es Jenny Chance y soy la directora del Museo de Migración Coreana en Yucatán. Y esta es la historia de nuestros ancestros. Aquí en la pared tenemos aproximadamente 300 nombres de los abuelos. ¿Por qué son como 300? Porque son los family names, no son los nombres de todos los emigrantes. Todos los emigrantes fueron 1033 personas, de los cuales 950 aproximadamente eran hombres y el resto mujeres y niños. Pero acá solamente tenemos los nombres de las cabezas de familia. Y básicamente los demás venían adoptados a estas familias que eran las cabezas. En este museo queremos honrar la memoria de ellos y somos la única emigración que se hizo a principios del siglo XX aquí a Latinoamérica. Este es el barco Guilford en el que llegaron. Es un barco de carga inglés en el cual viajaron hacinados como parte de la carga. Y ese es el motivo por el cual fallecieron aproximadamente 15 personas en el trayecto hacia México. Al llegar acá se dieron cuenta que todas las condiciones de trabajo prometidas por John Mayers, que fue la persona que los trajo y el cual era socio de un japonés y ambos eran mercaderes de seres humanos, fueron mentiras. El pago era en monedas de acuñación, de monedas de metal o de madera, pero sin ningún valor de moneda nacional. Esas monedas con las que les pagaban por su labor agrícola solamente eran válidas en la tienda de raya de la propia hacienda, por lo tanto era un círculo de esclavitud, del cual trataron de librarse, pero no se logró porque les argumentaron que los 4 años que tenían ellos firmados de trabajo no les permitía irse de nuevo a Corea, sino hasta 1909. En 1909, cuando ya se terminó el contrato, no les permitieron regresar a Corea con el argumento de que debían todavía en la tienda de raya por alimentos y ropa consumida, lo cual no era cierto. Pero les dijeron que en la tienda de raya tenían deudas y tenían que trabajar cuando menos un año más. La abuelita de hoy es doña Margarita Sánchez, que es de las más antiguas familias de coreanos en Yucatán, y nos va a contar la leyenda de los viejitos con verrugas. Esta es una verruga. Ash, verruga. Lo sabían los viejitos que tenían las verrugas, ahorita nos va a contar doña Margarita. Había una vez un pueblo
foto es del barrio de Santiago, y el barrio de Santiago, que está como a 10 calles del museo, es importante para los coreanos, porque como les decía, en 1910 estalla la Revolución Mexicana, y por consecuencia, aunque los coreanos ya habían terminado sus contratos que habían firmado con John Mayers, no podían regresar a Corea porque ya no existía como Corea como nación, sino era colonia japonesa. Entonces, aquí como estalló la revolución en 1910, para 1915 el gobierno federal manda al general Salvador Alvarado como gobernador y cambia tantito la vida en las haciendas. Salvador Alvarado nombra capataz coreano, capataz yaqui, y así les hablaban en su idioma y les comienzan a pagar con moneda nacional. Al juntar su dinero, vienen al rumbo de Santiago 3 o 4 jóvenes de las haciendas a trabajar en el mercado o en una carnicería y así juntar un poquito de dinero y luego traer a sus padres. Por eso el rumbo de Santiago era una especie de Koreatown en los años de 1915 a 1920, puesto que los jóvenes coreanos que primero venían los solteros a trabajar de lo que sea en este rumbo de Santiago, más adelante regresaban a la hacienda a recoger a sus padres y los traían a la ciudad y ponían una pequeña tienda de barrio. Las familias más numerosas fueron las que progresaron más rápidamente. Como les dije, el barrio de Santiago es importante para los coreanos porque en la confluencia de las calles 72 con 57 existía un bar que se llamaba Bar Santiago. En la época en que los coreanos vienen a trabajar a Mérida en los años 20 por primera vez a la ciudad después de haber trabajado puro en Iquem, iban a tomar sus cervezas a la esquina de la 72 con 57 donde estaba el Bar Santiago, y al estar ya con algunas cervezas encima comenzaban a gritar "Che muy po", y el dueño del bar los regañó pensando que estaban insultando en coreano, pero los coreanos les dijeron que "Che muy po" no era un insulto, sino que "Che muy po" era eso. Sacaron una foto y les mostraron el puerto de Che muy po, que hoy día es el puerto de Incheon, principal puerto y aeropuerto de Corea del Sur, y que gritaban esa palabra de Che muy po porque recordaban que de allá habían salido de su tierra de Corea y no podían volver porque estaban los japoneses. Entonces, a partir de esa fecha, el dueño del bar le cambia el nombre a Bar Chemulpo y así se llama hasta nuestros días la esquina de Chemulpo, la 72 con 57, donde el gobierno de Incheon puso una placa y en cemento está un barco que es el Ilford y las torres de la hacienda Chechen de las Torres, donde trabajaron los coreanos en memoria de que nuestros abuelos se reunían ahí para acordarse de su tierra y con las ansias de volver pronto. De acuerdo al dinero que tenían las familias, algunos emigraron a la Ciudad de México, otros a Tijuana y otros más a California, a San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Y obviamente iban mejorando económicamente, pero siempre Mérida fue la base de la inmigración, donde todos, de alguna forma, aunque vivan en Estados Unidos o en Hawái, siempre regresan a Mérida para encontrar sus raíces. Aún hoy día nos visitan familias de Chihuahua, de Mexicali, de Tijuana, buscando sus raíces, y me da mucho gusto que las encuentren porque encuentran las fotos de sus abuelos o de sus tíos, y me da mucho gusto corroborar cómo se encuentran las familias.